Yo debía 100.000 euros nada más. Conseguí un cash flow, por así decirlo, de 50.000 y con esos 50.000 invertí en mis primeras 2 viviendas de alquiler tradicional. Yo te quería preguntar cómo o qué señales de alarma se encienden cuando estás en esa carrera y en la rata y en ese momento. Imagino ya que para el año 14, 15, 16 que ya estabas, que ya no podías más. ¿Qué señales de alerta tuviste para decir hasta aquí? Pues mira, por ejemplo, yo tuve una arritmia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Tuve eso porque no podía salir de allí, tenía ese pavor, ¿no? Por ejemplo, a recibir llamadas. Yo podía recibir al día 50, 60, 70 llamadas y todo eran problemas. Oye, falta tal producto, este repartidor no ha llegado a tal cliente, esto no se ha servido como debiera y todo eran problemas. Yo tenía fobia a recibir una llamada, literalmente. Entonces, claro, se convirtió en un ciclo vicioso en que yo no era feliz ni muchísimo menos. Entonces, esas alarmas, por supuesto, son que tu vida personal, profesional y de salud no tienen sentido y estás encadenado a ese trabajo que solo estás por ese nivel económico que estás teniendo. O sea, te que al final, perdón que te corte, al final el nivel económico que yo tenía a lo mejor eran 2.500 euros, que no estábamos hablando que yo cobraba 5.000. Pero en ese momento te relacionas con personas que ganan 1.000, 1.200, 1.500, pues yo era el rey del mambo, por así decirlo. Económicamente hablando, cuando realmente mi vida, vamos, no era feliz, no tenía lo que quería. Exacto, sí. Estabas, como dice Pablo siempre, en una jaula de oro, estabas ganando dinero, pero estabas perdiendo la vida. Claro, por supuesto. No pasaba tiempo con mi familia, no pasaba tiempo con mi hija, que en ese momento era bastante más pequeña, y no tenía esa calidad de vida que yo quisiera. Incluso, claro, mi nivel de endeudamiento era tan alto también que cuando llegaba las vacaciones tampoco podía irme donde yo quisiera. Entonces, al final, ¿qué sentido tenía trabajar tantísimo, vivir conectado al móvil siempre y estar en continuo sufrimiento cuando realmente no tenía lo que quería ni muchísimo menos? Y entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, llega el punto en que ya te das cuenta de todo ello. ¿Esa transición es directamente al mundo inmobiliario? O cuéntanos un poco cómo llegas al mundo inmobiliario, de alguna forma. Pues bueno, evidentemente yo cuando yo estaba en esa empresa siempre tenía la idea de poder salir de allí, ¿no? De alguna forma. Intentaba hacer 1000 formaciones, intentar una vía de escape como mejor pudiera. Es cierto que mi padre tiene una enfermedad y entonces decidió, a partir de 2017-2018, vender su parte de empresa, ¿vale? Y él invirtió en inmuebles en Cabo de Gata, ¿vale? A nivel, pero para vacacional, en este caso. Entonces, claro, él no podía tampoco hacerse frente a la gestión de estos inmuebles, pues nosotros le echábamos una mano, ¿no? Y empezó un poco a ir el sector inmobiliario por esa parte, ¿vale? Empezamos con vacacional. También, a raíz de esto, también empezamos a hacer diferentes formaciones interesantes a nivel bursátil, de compra de acciones individuales, para vender a medio y largo plazo, y empezamos a tener diferentes ingresos también de esa forma. Yo empecé a ver también un poco la salida, ¿no? De esta vía de escape del sector inmobiliario por ahí. También tenemos un barco que yo dije, vale, ¿y si me preparo para ser patrón profesional de barco y compagino estas viviendas que tienen mis padres con otras terceras personas para gestionar, a la vez que también podía esos paseos, ¿no? A personas en este velero? Y empecé a formarme también, que me llevó 3 años, pero claro, tenía que compaginar el trabajo, gestionar viviendas y estudiar para la formación, que estoy diciendo. A la vez que también invertía en acciones individuales, así que fue un poco caos, pero bueno. Mi idea, visión a 2-3 años era formarme para ser patrón profesional y tener esa vía de escape. Entonces, las primeras inversiones, bueno, no inversiones, sino la primera gestión de inmobiliario fue a partir de estas viviendas turísticas. Y entiendo que tu padre invirtió en estos alojamientos pensando que no iba a llevarle mucha gestión y hay un momento, un punto en que se da cuenta, ¿no? Sí. De toda la gestión que lleva, pues el alquiler vacacional, que al final... Sí, nosotros lo hacíamos prácticamente todo. No prácticamente, sino absolutamente todo. Desde pintar, limpiar, hacer check-in, check-out, lavandería. Mi madre incluso lavaba la sábana en casa. Para que te hagas una idea, vamos, que lo hacíamos absolutamente todo nosotros. O sea que evidentemente la gestión era bastante importante. Y estamos hablando de cuántos... En ese momento, ¿qué número de inmuebles? Tres inmuebles. Lo que pasa es que yo luego empecé también, cuando ya estaba viendo que lo del barco iba a ser ya posible, quedaba muy poco para hacer todo, pues ya empecé a conseguir algunos inmuebles más. De otras terceras personas que, por ejemplo, viven en Madrid, incluso en el extranjero, que te dejan sus llaves, ¿no? Y tú haces toda la gestión. Ellos no quieren saber absolutamente nada más que tener esos ingresos recurrentes, ¿no? Sobre todo en verano, que es la temporada más alta. Sí, empiezas a gestionar inmuebles de terceras personas. Claro, al final, con los muebles que tienen mis padres, más otras personas, más la opción del barco, pues bueno, ya tenía
un sueldo base, por así decirlo, mantener un poco mi nivel económico, ¿no? Claro, tampoco quería salir de esta empresa, que cuando se fue mi padre yo me quedé un tiempo más mientras me preparaba para esto, que yo se cobraba a lo mejor 2.500, digo, vale, si cobro 1.800, 2.000, pues más o menos puedo tener un ritmo parecido y no empiezo con cero, ¿no? Evidentemente no me iba a ir de una empresa con 0 euros, no tiene sentido, porque tenía que pagar cosas, vamos, no puedo otra cosa. Y cuando estás en... imagino que ya empiezas a desplazar el domicilio a la costa, o a gestionar allí, o a pasar más tiempo allí, y eso te lleva a formarte en este tipo de alojamientos vacacionales. ¿Qué ha sido lo que más te ha formado? ¿Esa gestión que empezaste para tu propia familia y otros, o información o formación privada? Pues me he formado un poco de todo. Primero, tú mismo con estos inmuebles que empezamos de cero, ahí no tenemos formación ninguna y vas adquiriendo nuevos conocimientos, o como también cómo lo hace la competencia. Por ejemplo, hemos pasado invierno desde cerrar los alojamientos, no tener ninguna reserva en invierno, cerrarlo literalmente. Ahora, por ejemplo, tener muchas reservas, por ejemplo, en el mes de febrero que hemos tenido un 100% de ocupación por gente extranjera que viene a pasar un mes y medio, incluso 2 meses. Al final te vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Vas viendo multitud también de programas, por supuesto, también, donde hemos creado más formación para saber, oye, cómo se utiliza un channel manager, cómo actualizar los precios, por supuesto, cómo hacer que tengan mayor rentabilidad tanto en verano como en invierno, máxima ocupación. Todo esto lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha y también con formaciones también juntas. Y por curiosidad, el ratio anual de ocupación. Sí. ¿Tenéis ese dato? Sí, por supuesto. También utilizamos herramientas de AirDNA Pro, por ejemplo, que es de pago. Entonces al final ahí te viene ya exactamente lo que vas a tener, estimado más o menos. Pero sí, en invierno tenemos una ocupación media, no es tan alta, pero sí más a título de mes y medio, como te comentaba. Bueno, en Semana Santa pues sí puedes tener 4 o 5 días sueltos, pero sobre todo en verano, donde vas a hacer el 80% de la rentabilidad de todo el año. Pues alquila julio y agosto, una semana, por ejemplo, puede ser entre 1.000, 2.000, 2.500 euros, puede ser. Depende un poco del apartamento que tengas o de la villa que estés gestionando. Los meses que menos ratio de ocupación hay, sí. Bueno, ¿cuáles son y cuál es ese ratio aproximado? Sí, no, en invierno hay meses que no, a lo mejor una vivienda que solamente se ha reservado 5 días, por ejemplo. Porque en invierno es que no va nadie, literalmente está todo restaurantes cerrados, no hay ninguna actividad que hacer. Entonces, si no atraes a ese cliente que viene del norte de Europa, donde hace mucho frío, y pasa aquí, por ejemplo, puede teletrabajar, o personas jubiladas, que allí es invierno, pero aquí para ellos es prácticamente verano, o sea, donde ahí puedes tener una alta ocupación. O sea, lo que comentabas del 100% en febrero. Sí, por ejemplo, en febrero hemos tenido un 100%, pero por todo ha sido mensual, no días sueltos, es lo que quiero decirte. O sea, pero en verano pasa totalmente lo contrario. Nadie reserva por un mes porque es bastante... Es high ticket, ¿no? En verano. Claro. Entonces, por eso. Pero en invierno sí tienes que ir a un título mucho más económico y una temporada mucho más larga para complementar esa ocupación máxima. ¿Y cómo has llegado a ese cliente de enero, febrero, marzo? ¿Cuál es el punto clave para conseguir saltar ese mito del alquiler vacacional en tema invierno? Pues para hacer una tarifa específicamente para ellos. Yo lo que hago principalmente es la misma tarifa que tienes, tarifa base, para estos clientes le haces a lo mejor entre un 40 o un 50% de descuento. Y también acondiciona la vivienda, oye, pones un escritorio, pones una mesita, pones para que puedan teletrabajar también estas personas que vengan. Al final, la inmensa mayoría son, como te digo, perfil extranjero, suelen ser parejas nada más, o quizás 2 amigos que vienen a teletrabajar. Eso es el público que atacamos más en invierno, pero al final haciendo un buen descuento, evidentemente. ¿Y cómo también te conocen? No, a través de Booking, Airbnb, es como estamos escogiendo la reserva. También tú puedes hacer una valoración en tu zona. Yo si veo que un mes en febrero el precio más económico son 2.000 euros, ¿no? De mis competidores, me refiero, pues yo pongo por 1.900, 1.800. Hay que ser un poco inteligente. Yo con 1.800 sé que me salen las cuentas, que es rentable, pero si otra vez, a lo mejor quita la competencia, no tiene esa valoración, no tiene en cuenta que pueda tener este público, pues al final voy a tener clientes de esa manera, ¿no? Al final en invierno tienes que ir más a precio y acondicionar un poco la vivienda a ese público que estás atacando. Entonces, ahora mismo tus negocios principales, bueno, son todos los alojamientos vacacionales que tienes. ¿Tienes pisos en tradicional, en habitaciones? Sí, algo también. Bueno, coméntanos un poco todo lo que tienes. Sí, no hay problema. Sí, bueno, yo gestiono en total más de 20 inmuebles, incluyendo los míos, ¿vale? Yo en la empresa de alquiler vacacional gestionamos unos 10 viviendas, luego yo tengo un patrimonio de 8 viviendas, pero también tengo, como hago personal shopper también para otros clientes, incluso también, bueno, para mis padres también le ayudo para seguir adquiriendo viviendas, ¿no? En alquiler tradicional o por habitaciones.
En total gestiono más de 20 viviendas. ¿Cómo comencé con mis viviendas? Pues yo cuando me salí de la empresa donde estaba, dije, vale, me gusta el sector inmobiliario, pero no solamente voy a gestionar viviendas. Oye, voy a intentar yo tener mis propias viviendas para rentabilizar y obtener también mayores ingresos todos los meses. Yo tenía una vivienda personal donde yo vivía que me costó unos 200.000 en 2006, cuando, como he comentado, y la compré en planos, pero la vendí en 2020 aproximadamente por 150.000 euros. La vendí por 50.000 euros menos de lo que la compré. Y mucha gente puede pensar, pues has perdido 50.000 euros, ¿no? Evidentemente ha hecho el tonto, ¿no? O ha hecho el primo. Pero realmente yo debía 100.000 euros nada más. Entonces conseguí un cash flow, por así decirlo, de 50.000 y con esos 50.000 invertí en mis primeras 2 viviendas de alquiler tradicional. Vivienda de 55.000 aproximadamente, las 2 primeras que compré. Con financiación. Con financiación, por supuesto. Yo suelo financiarme siempre entre el 70 y 80%, más o menos. Ni mejor ni peor, simplemente me siento cómodo con esa operativa. Y también, como he comentado, que también nos hicimos bastante inversiones, digamos, en acciones individuales. Cuando pasó unos 6 meses por ahí de esas 2 primeras compras, decidí vender esas acciones, que otra vez volví a tener unos 50.000 euros más o menos, y volví a repetir la misma operación. Entonces ya tenía la alquiler de las viviendas turísticas, mis 4 viviendas, y entonces ya, oye, pues podemos poner mucho más. una operación tipo de esta para que la audiencia entienda cómo tú coges 50.000 euros, lo inviertes en 2 viviendas y qué cash flow te dan, por ejemplo, esas 2 primeras viviendas. Vamos a hablar de las primeras operaciones. Y no sé si son las mejores, son las peores. Vamos a hablar de esas 2 viviendas. Las dos primeras. Por ejemplo, tengo también un vídeo en el canal de YouTube que cómo consigo mis primeros 1.000 euros, ¿no? En este caso, los primeros 1.000 euros de cash flow es con 3 viviendas, no con 2, evidentemente. Vale, porque con 2 cash flow de 2 viviendas es complicado, 1.000 euros. Pero bueno, te pongo estas 2 viviendas, yo vendo mi casa, me quedan esos 50 euros que te digo, y conseguí 2 viviendas casualmente, quizás entre el transcurso de una compra y otra, que esto pasaron 2 meses, no más, pero en el mismo edificio, casualidad de la vida. Una por 56.000, que fue la primera que compré y no hice ni oferta. Estaba a ese precio y dije, vale, me la quedo, porque ahí no tenía ese conocimiento ni sabía que... Yo pensaba, vale, me salen las cuentas, pues ya está, ¿para qué darle más vuelta a esto, no? Y luego y esta fue un tercero, que es con ascensor, y luego en el mismo edificio un primero también con ascensor, evidentemente, y la compré también por 54, más o menos. Las 2 de herencia. Es decir, que casi todas las viviendas que he comprado son de herencia o de fondos de inversión. La verdad que... No he ido buscándolo, pero ha sucedido siempre de esa forma. Pues con esas 2 viviendas las compro por ese dinero, más ITP, ponle que te saca unos 60.000 euros, me financio las 2 al 70%, y en cada una tengo que poner de mi bolsillo aproximadamente unos 20.000, 25.000 euros. Normalmente, si no tienes que hacer ninguna reforma, pues te va a costar ese 30-40% del valor de la vivienda, ¿no? Teniendo en cuenta ITP y todos los gastos asociados que puedan tener, tanto hipoteca y todo eso. Así que sería un poco de resumen eso. Luego, ¿qué me queda de cada uno? La estoy alquilando ahora por 550, pago de hipoteca 130 euros de cada una, o sea que... 260 de esos 50.000 euros. Claro, recibo 1.100, o si más o menos 1.100, le quito esos 260, más otros tipos de gastos que pueda tener la vivienda, pues ponle que te puedan quedar 700 euros, 650, más o menos de esas 2 viviendas. Pasas de una situación de tener una hipoteca de 100.000... Sí. Que te quedaba residual. La hipoteca de 200.000 en su día. Sí, de 200, pero claro. El residual eran 100. El vivo, el capital vivo que te quedaba por pagar eran 100.000. Sí. Pasas, la vendes, captas, recoges 50.000 euros, inviertes en 2 viviendas. ¿Cuánto pagabas de la hipoteca?